Eh, ok, ya empezamos a grabarlo. Bueno, para comenzar, gracias por estar acá, ¿verdad? Nosotros ya llevamos, este es nuestro segundo webinar. El primero que hicimos fue electrosmog y quisimos hacerlo ahorita de dormir de verdad. ¿Cómo logramos dormir de verdad? Porque venía muy unido a el tema de electrosmog, ¿verdad? Que nos puede afectar en el momento de dormir, de conciliar el sueño y de tener un sueño de calidad, ¿verdad? Entonces, por acá, quienes puedan contestar, quienes han tenido problemas del sueño o quienes les cuesta o se pasan levantando en la noche, digamos, una vez, dos veces, tres veces, aunque sea solo orinar, o se levantan al otro día y se sienten cansados como si no hubieran dormido 8, 7, 6 horas. ¿Quiénes acá les pasa eso? Cuéntenme. O conocen tal vez a alguien que, ¿verdad? Que siempre se queja de que tiene sueño en la mañana, de que no tiene energía. Hola, buenos días. Buenos días. A mí me pasa que me levanto hasta 3 veces a orinar. Ok. A orinar. Sí. Sí, bueno, ahorita yo estoy embarazada, entonces digamos que yo no cuento como parte de ese porcentaje de personas que se levantan quienes están embarazados a orinar, pero sí es muy común que eso suceda y ese momento o esa interrupción sí nos cuesta caro, ¿verdad? Porque volver otra vez al sueño, ¿verdad? Tiene su tiempo, su duración, entonces no estamos como eh, logrando que el sueño sea seguido sin interrupción, ¿verdad? Como estábamos hablando. Te- Acá no Heidi, yo no me despierto en la noche, pero sí siento que no me levanto cansada. Esto es un excelente ejemplo de una persona que no se despierta, pero que al otro día, ¿por qué se despierta cansada? ¿Verdad? Esta parte es muy, muy importante empezar a verla. La falta de sueño o la calidad de sueño puede tener efectos secundarios, ¿verdad? O sea, ya con el tiempo, una persona que no duerme bien puede tener ansiedad, cambios en la concentración, digamos, humor, por ejemplo, y los niveles de cortisol también pueden verse alterados, ¿verdad? Entre muchas otras cosas que pueden suceder. Entonces, ahora sí, ya vamos a empezar con la presentación. Entonces, empezamos con la pregunta, ¿qué es tener un sueño de calidad? Precisamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Un sueño de calidad significa donde yo duerma la mayor cantidad de horas seguidas, ¿verdad? Hay personas que con 5 horas, con 6 horas, con 7 horas están muy bien y hay personas que necesitan 8, 9 horas para poder sentir que descansaron muy bien, sin interrupciones, ¿verdad? O sea, que sea un sueño completamente seguido, que yo no tenga un sueño ligero, que con cualquier ruidito me despierto, ¿verdad? Y que al otro día yo pueda despertarme sin un despertador, ¿verdad? Y que yo pueda decir, estoy descansada. Ahora sí, tengo energía para comenzar el día, ¿verdad? Y siento que rindo bien durante el día. Eso es tener un sueño de calidad en pocas palabras. Ok, entonces estas son de las preguntitas que ya les dije, ¿verdad? Que sería como su sueño es ligero, cuántas veces te despiertas, cuánto duras en quedarte dormido, que esta parte es muy importante porque no solo es, a veces las personas se acuestan y se van durmiendo 2 horas después, 1 hora después, dando vueltas en la cama y esto también quiere decir que no es momento o mi cuerpo no está preparado en este momento para dormir, ¿verdad? O mis hormonas no están funcionando de la mejor forma para dormir. Y cuando me despierto, si realmente me despierto bien o me despierto cansado, con sueño, buen humor o mal humor. Acá pasamos a cuáles son las causas de estos problemas del sueño, ¿verdad? Algunos, estos son para nombrar así como a grandes rasgos, ¿verdad? Está la parte de la salud mental.
¿A qué nos referimos con esto? Si somos una persona que pasamos muy preocupados, que tenemos un trabajo muy demandante, que nos dormimos y pasamos pensando todavía en el trabajo o lo que tenemos que hacer mañana, o tenemos hijos y tenemos que llevarlos a la escuela, que les vamos a hacer de comer, ¿verdad? Tantas cosas que pueden también, o si tengo problemas yo mentales de depresión, de emociones, ¿verdad? Todo esto me va a impedir que yo tenga un sueño reparador, porque voy a estar pensando eso toda la noche. Causas fisiológicas, ¿verdad? Que estas ya serían como alguna enfermedad que tenga la persona, ¿verdad? Que no le permita pues respirar bien en la noche, que ronque demasiado también, ¿verdad? Esto también es un problema. Causas ambientales, ya ahí viene lo que vamos a hablar específicamente hoy en este webinar. Lo que nos rodea, ¿verdad? Cómo está nuestra habitación también y lo que tenemos al lado y hábitos de vida, ¿verdad? O sea, si yo no tengo una buena alimentación, si yo no me alimento bien, si yo solo como alimentos altos en azúcar o mucha cafeína o demasiados aceites inflamatorios, entonces yo no voy a tener tampoco un sueño de calidad. Y acá va también metido lo que es, por ejemplo, el ejercicio, ¿verdad? Hay una frase muy bonita que estaba leyendo ayer que decía que si yo no me canso durante el día, probablemente no vaya a tener un buen sueño, ¿verdad? Entonces, una persona sedentaria normalmente no tiene un buen sueño. Y aquí ya le voy a dar la palabra al doctor Fabián, que ya va a empezar él a hablar de la parte que queremos darles a entender hoy. Bueno, mucho gusto. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, yo te escucho súper. Ok, perfecto. Bueno, un placer estar acá. La verdad, muy ilusionado que estén acá y poder compartir un ratito de este tema que de cierta forma, desde mi punto de vista, es un pilar fundamental para la salud de nosotros. Este, y les voy a contar un poco mi historia y por qué yo me interesé por todos estos temas. O sea, yo soy médico en Costa Rica y cuando yo empecé a trabajar en mi primer trabajo, pues yo trataba, o sea, venía saliendo de la universidad, estaba todo ilusionado y tenía esa hambre de ayudar a los demás. Y en esa hambre, ¿verdad? Yo aplicando todo lo que me habían enseñado en la universidad, iba a congresos, me actualizaba, o sea, sentía que me hacía falta algo, me hacía falta cosas porque no lograba resolver los problemas a las personas. Entonces yo atendía a pacientes diabéticos que de repente lograba compensarles un poco el azúcar, pero su riñón seguía afectado, su calidad de vida no era la misma, su calidad funcional no era la misma, a nivel sexual se iban deteriorando. Entonces todo esto generaba un síndrome de cosas, ¿verdad? En la persona que hacían que su calidad de vida no fuera igual. Y entonces yo iba a actualizarme y lo que me enseñaban era a insulinizaciones, o sea, a utilizar insulina, a utilizar medicamentos. Y yo utilizaba todo eso y de cierta forma no llegaba a resolver el problema a la persona. Entonces entré como en una etapa de mi vida donde estaba frustrado, sentía que lo que hacía no tenía ningún valor, y empecé a buscar alternativas y otras cosas que eventualmente me ayudaran a resolver los problemas a la gente. Ha sido un largo camino, ¿verdad? De cosas que han funcionado, otras cosas que del todo no funcionan. Y en esa búsqueda, pues yo empecé a ver todo el tema de los campos electromagnéticos. Y de hecho ahorita, en este momento, estoy en Estados Unidos certificándome en ese tema. Entonces, ha sido como que me quitaron el antifaz y he podido ver la raíz de muchos de los problemas de las enfermedades modernas. Entonces, vamos a hablar, como María del Mar decía, el sueño y los problemas del sueño tienen varios orígenes.
pero desde mi punto de vista, el 80% va a ser del ambiente de luz de nosotros, de las cosas que nos rodean. Y solo un bajo por ciento va a ser problemas de salud mental, que de repente estoy deprimido o tengo problemas familiares o estas cosas que obviamente con otras terapias, psicología y demás se pueden resolver. Pero yo le hablo a la gente que ha llevado a terapia, que se ha tomado todos los remedios, valeriana, que ha tomado melatonina. Yo le hablo a toda la gente que ha hecho todo lo que ha estado en sus manos y aún así no logra descansar bien. Entonces, ¿qué son las causas ambientales? O desde un punto de vista, lo que en medicina nosotros desconocemos desde un punto de vista. Entonces, algo muy importante que yo siempre y quiero que la gente empiece a comprender el concepto es empezar a ver donde yo vivo, empezar a valorar mi entorno. Entonces, si yo vivo cerca de un lugar, si yo vivo cerca de un lugar donde hay una planta eléctrica de fuerza y luz para los que son de Costa Rica, o donde se genera la energía, ¿verdad? Una planta eléctrica. Si estoy cerca de ahí, es un dato a tomar en cuenta. Si por mi casa, enfrente de mi casa, hay transformadores, hay torres de esas que transforman la energía de mediano voltaje o de alto voltaje a una energía alterna para que la utilicen en el hogar. Entonces, si enfrente de mi casa o cerca de mi casa hay un transformador de estos, eso hay que tomarlo en cuenta. Si ustedes donde estén pasan por cerca de una línea de tren o por ahí pasa un tren, una línea de metro, lo que sea, eso es un tema a tomar en cuenta porque en esos lugares es muy difícil que la electricidad vaya a tierra. Entonces, empezar a evaluar donde yo estoy, si tengo una antena de 5G o una antena de estos de telecomunicaciones cercana a mi casa que me dé de frente y que no haya ningún intermediario, es otra cosa a tomar en cuenta. Jennifer levantó la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, es que ya ahorita me tengo que retirar por el trabajo, pero Ajá, quería hacer la consulta. Yo trabajo en un centro radiológico, tomo todo el día radiografías. ok. Tengo el internet, la computadora, la impresora, bueno, cámaras, de todo. Me imagino que eso interfiere un montón y estoy aquí desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Sí. Eh, el tema con las radiografías es que digamos, si yo y me hago una radiografía, la exposición a la radiación es muy breve, pero si yo estoy todo el día tomando radiografías, claramente esa exposición va a ser mayor. Entonces, la exposición a esa radiación, lo que genera en el cuerpo es que, digamos, nuestro cuerpo funciona por voltaje, nuestro cuerpo funciona por una corriente eléctrica. Entonces, esa corriente eléctrica tiene que tener una carga negativa. Y cuando nosotros estamos expuestos a todo el tema de radiación artificial, por decirlo así, ya sea el celular, el Wi-Fi, eh, estamos expuestos a aparatos médicos, todo esto hace que nuestro campo se polarice de una forma positiva. Y eso hace mi potencial de membrana adentro de mis células, lo vuelve positivo. Y entonces cuando yo debería tener una menos 70 voltios y estoy a 1 voltio positivo, mis células dejan de funcionar de la misma forma. Entonces ellos tienen que hablar canales de calcio, tienen que abrir canales de potasio y demás, y dejan de funcionar de esa forma. Y a la larga eso se traduce en enfermedad. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosas puedes hacer ahí? Cuando las personas trabajan
en un centro médico, yo siempre les recomiendo llevar consigo unos filtros que nosotros recomendamos, que son de una marca Spiro. Esos filtros están hechos de oro, por decirlo así, nanopartículas, que lo que hacen es armonizar ese ambiente y funcionan como un filtro. Entonces agarran esa radiación que es incongruente, que es ruidosa, que me hace daño, y la transforma de una manera natural para que no me haga daño. Entonces, en tu caso particular, sería una excelente inversión comprar un filtro de esos para, porque eso te va a afectar en todo. O sea, de hecho hay un estudio de una doctora, la doctora Oz, de la Universidad de Stanford, que ella está obsesionada con la glicemia. Entonces, agarró unas personas y dependiendo del campo electromagnético del laboratorio donde le sacaban la glicemia aumentaba. Entre más exposición tuvieran a los campos electromagnéticos, el azúcar aumentaba. Entre menos exposición tuvieran, su azúcar estaba normal. Entonces, así funciona todo en el cuerpo con las partes eléctricas. Si usted está expuesta constantemente a situaciones que alteran su voltaje, pues usted no va a tener la misma salud a nivel de sueño, digestiva, y claramente eso se va a ir afectando. Entonces, no sé si se le resolvió la duda. Claro, sí, muchas gracias. De hecho, tengo muchos problemas estomacales. Claro, porque la microbiota funciona por señales electromagnéticas. Entonces, todas esas señales que usted recibe constantemente en el día interfieren en esa microbiota. La microbiota del intestino se comunica con la microbiota del cerebro. Pero si yo le pongo un intermediario a esa conexión, hay un desbalance. Yo y usted no nos podemos comunicar si aquí entra una interferencia. Entonces, su microbiota intestinal no se comunica con la cerebral y entonces empieza a haber más fermentación, empieza a haber hiperpermeabilidad del intestino, alergias, colitis y todo lo demás. Y muchas veces, por más que comamos bien, por más que nos cuidemos en la alimentación, yo sigo, o sea, todo me cae mal, todo me inflama y demás. Entonces, resolver ese problema es un pilar fundamental para que su salud digestiva vuelva otra vez a ser normal, ¿verdad? Muchas gracias. Con gusto. Bueno, continuando con el sueño, entonces, una de las causas principales para yo tener un buen sueño es tener una buena calidad de aire. Y les va a sonar así como muy raro. ¿Cómo yo puedo saber si mi aire es bueno? Bueno, existen medidores para eso, pero aquí yo no quiero hacer esto algo muy técnico, sino quiero darle como herramientas a ustedes para que puedan implementar hoy en su casa. Entonces, cuando aumenta el CO2 dentro de una habitación porque hay mala ventilación, entonces generalmente son personas que duermen con la ventana cerrada, que duermen con la puerta cerrada. Entonces, y si tienen pareja, pues son dos personas que están sacando CO2, ¿verdad? Dióxido de carbono. Entonces, eso se ha visto que conforme uno va durmiendo, uno va liberando ese CO2 y va a llegar un punto a las 2, 3 de la mañana donde el pico de CO2 es muy alto en la habitación y eso nos hace despertarnos. Entonces eso interfiere en el sueño. El cortar el sueño y el aumento del CO2 hace que su sueño no profundice. Al fin y al cabo, lo que uno busca es que el sueño profundice. El sueño tiene 3 etapas. Entonces, la primera etapa es superficial, ¿verdad? Y ya después vamos entrando en las zonas más profundas hasta la tercera etapa, que es el sueño reparador, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejos les puedo dar para ayudarlos a que ese CO2 no se
o sea, no haya un exceso de CO2 en su habitación. Existen en el mercado purificadores de aire. Yo la verdad no los utilizo. Yo lo que hago es siempre ventilar mi habitación. Entonces yo me acuerdo cuando yo era joven que mi mamá siempre se enojaba porque yo dormía con las ventanas abiertas. Y como hacía mucho viento, entonces le dañaba las persianas. Pero en ese momento yo no tenía el conocimiento, pero yo tenía la necesidad de abrir la puerta, de que de las ventanas, de que mi habitación le entrara aire, de que estuviera fresca. Y ahora, con todo lo que he estudiado, me doy cuenta de que era lo mejor, o sea, fue la mejor decisión que pude haber hecho. Entonces, ventilar su habitación, de repente no tiene que abrir toda la ventana, con un poquitito que abra y que corra ese aire. Si no quiere abrir la ventana, entonces un poco la puerta, pero que ese aire de su habitación esté renovándose. Eso es algo importante. Después, lo otro que interfiere en el sueño es el exceso de luz. Y aquí voy a hablar de algo muy importante que para mí es el pilar de este webinar, que es nuestro ambiente de luz. Y cuando yo hablo de la luz, o sea, yo hablo de todo. O sea, nosotros en el espectro de luz solo vemos el 1% de la luz. O sea, de toda la luz que existe, solo el 1% la ven nuestros ojos, que esa es la que llamamos luz visible, que es la luz o los colores del arco iris. Esa es la luz que ven nuestros ojos. Pero a partir de ahí hay otro tipo de luz, como el que hablaba Jennifer, los rayos gamma, los rayos X. Esto es luz. Lo que pasa es que mi ojo es tan limitado que no los ve. Pero al fin y al cabo, esos son ondas, son partículas que se irradian, por eso se llama radiación. Radiación es simplemente el hecho de que una energía se propague. Entonces la luz se propaga. Entonces la luz es de cierta forma radiación. Entonces yo me estoy irradiando ahorita de la luz del sol. Y ese es el pilar fundamental para empezar a dormir mejor. O sea, yo siempre, ayer hablaba con la doctora María del Mar, porque ella me decía, o sea, uno tiene que tener una buena noche para tener un buen día. Y yo, y yo me quedé así, yo dije, no, todo lo contrario, usted tiene que tener un buen día para tener una buena noche. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros tenemos unos relojes internos que se llama ritmos circadianos, son unos genes reloj que ellos están regulados por la luz, por el sol. Entonces, generalmente, para empezar a regular esos ritmos, lo más importante es ver el amanecer. En el amanecer, la luz del amanecer es una luz muy alta en luz azul. Entonces, esa luz azul va a entrar a sus retinas, va a ir al hipotálamo, a la hipófisis y va a generar ciertas sustancias que van a hacer que su maquinaria se empiece a encender. Entonces, darle ese estímulo inicial en el día es súper importante para que ustedes tengan una buena noche. Entonces, primer punto para regular los ritmos circadianos es ver el amanecer. Porque cuando yo veo el amanecer, dejo de producir melatonina, empiezo a producir cortisol, empiezo a producir serotonina y mi salud hormonal, ¿verdad? Mi salud química va a estar compensada. Solo con eso, con ver un amanecer. Después de eso, lo importante va a ser desayunar en la primera hora de haberse levantado. Eso es fundamental para empezar a calibrar ese reloj interno. Ver el amanecer, desayunar. Y ojalá ese desayuno sea fuentes de proteína y grasa, huevo, aguacate, y no tanto carbohidrato. O sea, siempre buscar romper el ayuno, ¿verdad? De la noche con proteína y con grasa. Y unas buenas grasas, ¿verdad? Aguacate,
huevo, quesos, ¿ok? Carne, pollo. O sea, a veces la gente me ve raro porque yo desayuno chorizo, desayuno carne molida o desayuno pollo, pero eventualmente uno tiene que comprender que ese plato, o sea, simplemente es información para su cuerpo. Entonces, yo le doy la información necesaria a mi cuerpo en ese momento. Y en ese momento lo que necesita es encender la maquinaria con proteína, con grasa y con la luz del sol. A partir de ahí, cuando yo ya veo el amanecer y veo desayuno, la otra parte más importante para regular su ritmo es exponerse al atardecer, porque en ese momento es donde va a haber más luz roja y luz infrarroja, y le va a decir otra vez a sus retinas, a su quiasma óptico, le va a decir otra vez a su hipófisis y a su hipotálamo, se está oscureciendo, es de noche. Y entonces mi cuerpo en ese momento empieza a secretar melatonina. Entonces, aquí yo puse que uno de los principales problemas de los trastornos del sueño es la desregulación de los biorritmos, y principalmente es la desregulación entre la melatonina y el cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol, hay una corriente en redes sociales de que es súper malo, pero es necesario. O sea, es bueno tener un pico de cortisol en la mañana para que me active. Es necesario que conforme pase el día, ese pico vaya disminuyendo y aumente la melatonina. Pero la gente está tan desregulada que ese cortisol pasa altísimo, y cuando tiene que estar alto está bajo, y cuando la melatonina tiene que estar alta está baja, y viceversa. Entonces a veces las personas, por diferentes cosas, porque trabajan de noche o porque se quedan hasta tarde viendo el celular o viendo redes sociales, o no tienen una higiene total del sueño, este ambiente de luz desregula estos ritmos. ¿Okay? Lo otro es el exceso de ruido. Controlar ese ambiente es importante. O sea, yo sé que a veces es un tema complejo por el lugar donde vivimos y demás, pero o sea, en mayor medida usar, a veces hay gente que recomienda música y eso, yo en lo personal no lo recomiendo. Ok. Y la otra parte, que es la que les vengo a hablar en mayor medida, es el electrosmog y cómo interfiere todos estos campos electromagnéticos en nuestro sueño. Entonces, todas estas cosas que nosotros tenemos en nuestra habitación, quiero que se imaginen su habitación. Generalmente la gente tiene la cama, ¿verdad? Y hay una cabecera o un respaldar, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es que en su respaldar no haya ningún toma corriente. Y yo sé que a veces es muy complicado porque más bien le ponemos mesitas de noche, y en esa mesita de noche cargo el celular toda la noche, o tengo el despertador, o en esa mesita de noche tengo una lámpara, y eso pasa conectado ahí siempre. Entonces, existe algo en electrosmog que se llama electricidad sucia. La electricidad sucia es básicamente, nuestro hogar funciona por corriente alterna. ¿Qué es corriente alterna? Constantemente ella está haciendo picos, y en esos picos, entre cada de esos picos, genera algo que llaman armónicos. Que esos armónicos es como un cable, ¿verdad? O sea, para que me entiendan, por este cable pasa electricidad, y alrededor de este cable se empiezan a generar un campo magnético. Ese campo magnético a nosotros nos afecta porque al fin y al cabo ese campo magnético es luz.
y le está diciendo a mis células, le está dando una señal incorrecta. Entonces, empezar a desconectar todas las cosas que usted tenga en la mesita de noche, separar un poco el respaldar de la cama, de la pared, no conectar el celular en la mesita de noche o cerca de su cabeza, es algo muy importante. Y aquí es donde vienen las soluciones inmediatas, que básicamente ya hemos hablado de todo, ¿verdad? Que es desayunar por la mañana, exposición solar, no tomar café después de las 2 de la tarde. El tema de la cafeína, y no solo el café tiene cafeína, sino el té tiene cafeína también. Entonces, cuidar si el té tiene cafeína, porque la cafeína en el cuerpo se comporta muy diferente en cada organismo. Pero digamos, una taza de café tiene en promedio unos 100 miligramos de cafeína. Esa cafeína puede andar circulando en su organismo alrededor de 4 a 8 horas. Entonces, si usted se toma un cafecito en la tarde, a las 5 de la tarde, pues esa cafeína puede andar en su cuerpo ahí hasta las 10 de la noche o, en el peor de los efectos, hasta las 4 de la mañana. Entonces, esa estimulación del sistema nervioso es la que va a hacer que su sueño no profundice. Por eso es que nosotros empezamos a usar luces rojas. Por eso es que hablamos de bajar la exposición a la luz azul en la noche, porque todo esto me estimula mi sistema nervioso. Entonces, yo acostarme a ver una serie de Netflix a las 10 de la noche está estimulando mi sistema nervioso, y eso a la larga va a afectar mi calidad de sueño. Si yo estoy con el celular, entonces yo estoy estimulando mi sistema nervioso y eso va a afectar mi calidad de sueño. Entonces, yo me puedo ir a dormir, porque yo decía, yo puedo dormir con la luz encendida, pero otra cosa es que yo logre tener un sueño reparador. Yo puedo dormir 8 horas con la luz encendida, a mí no me molesta, pero no descanso de la misma forma, me levanto agotado, con dolor de cabeza, me enfermo con más facilidad, porque todo esto, el no dormir bien y la exposición a los campos cercanos, a los campos magnéticos de la habitación, hacen que su sistema inmune se disminuya. Entonces la gente se enferma con mayor frecuencia. Okay. Entonces, para ir recapitulando, ir generando como, en mi experiencia, cómo uno puede, o qué cosas o qué acciones concretas tiene que hacer uno para contribuir en el sueño. Número 1, ver el sol, ver amanecer y atardecer. Número 1, exposición solar. Número 2, desayunar. Yo sé que hay una corriente del fasting, de ayunar, que hay que bajar la resistencia a la insulina, que hay que bajar el azúcar. O sea, eso es un problema, pero el ayunar no es la solución al problema. O sea, más bien usted, una señora de 45 años, que trabaja, tiene hijos, tiene estrés, ayuna, hace ejercicio en ayunas. O sea, eso es demasiado estrés para sus glándulas suprarrenales y al fin y al cabo va a ser contraproducente. Entonces, desayunar es algo fundamental, y para construir el ritmo circadiano, desayunar y no comer en la noche es lo mejor. O sea, desayunar construye su ritmo circadiano, cenar de noche destruye su ritmo circadiano. Entonces, ¿qué hago yo? Yo desayuno en la primera hora que me levanto, 7 de la mañana, por ahí. Ahorita donde estoy sale el sol tarde,
entonces sale como a las 6:30 o así. Entonces, si estuviera en Costa Rica, tendría que levantarme más temprano, como a las 5:15, 5:30, e ir desayunando como a las 6 de la mañana. Eso haría yo. Después de eso, hacer grounding. Hacer grounding es por lo menos unos 20 minutos de su día, 20 minutos de su día, ojalá sea en la noche también. Usted descalzo, conecte a tierra, porque nosotros cuando hacemos grounding hay un efecto físico, y es que nosotros descargamos en la tierra toda esa polaridad positiva y absorbemos de la tierra todos los electrones que es cargas negativas. Entonces, por eso es que cuando uno va a la playa, de repente uno se siente mejor, duerme mejor, viene como más relajado y así. Es porque el mar, la tierra, el estar descalzo, te carga de cargas negativas, que es como debería funcionar su organismo. Lo otro es, más importante, es reducir la exposición a la luz azul en la noche. Ayer estaba leyendo un artículo donde nosotros generalmente le llamamos luz artificial, y de cierta forma el concepto está erróneo, o sea, porque es una luz física en realidad, o sea, es luz simplemente, es una onda que lo genera una bombilla o lo genera el sol, es la misma fuente de luz. Entonces llamémosle luz eléctrica. Entonces esa luz eléctrica azul, de cierta forma, simula el amanecer. Entonces interfiere en la secreción de melatonina, y la melatonina es necesaria para la inducción del sueño, no para mantener el sueño, sino para inducirlo. Para mantenerlo, lo más importante en el día es, para mantener el sueño, lo más importante es tener una habitación ventilada, una habitación fresca. Y yo viví en Guanacaste, o sea, yo la verdad no sé cómo hace la gente, ¿verdad? Cuando vive en Guanacaste y no tiene aire acondicionado, porque es difícil dormir. Entonces, tener una habitación fresca, ventilada, es súper importante en estos casos, ¿verdad? Donde vivimos en lugares calientes. Lo otro es celular fuera de la habitación y en modo avión. Y a veces la gente me dice, o sea, es que yo me tengo que poner el despertador, es que yo, o sea, necesito el celular cerca por cualquier emergencia. En ese caso les digo, o sea, si trabajan por disponibilidad o por demás cosas, eh, diría Jad Cruz, un doctor, ojalá tenga un buen seguro médico, porque claramente eso al largo tiempo nos va a costar en salud. Pero si usted no puede hacer nada y tiene que dormir con el celular encendido y demás, pues ojalá lo pueda dejar fuera de la habitación, y nada más lo dejas con sonido, pero que esté fuera de la Yo, habitación. yo siempre les recomiendo cuando me dicen eso, ¿verdad? Del celular, que necesitan despertarse con el celular. Obviamente no hay algo bueno ahí porque sabemos que si no nos despertamos solitos, tenemos un ciclo circadiano, como está diciendo el doc, destruido. Entonces yo recomiendo que consigan alarma no de conectar, ¿verdad? Sino esas alarmas de antes que eran nada más Te de va- apagar así, Sí, ¿verdad? esa es buena, o sea, usar despertadores de batería, porque ellas funcionan con electricidad continua. Eso no genera campos magnéticos. Entonces, los despertadores que se conectan al enchufe, al tomacorriente, esos eliminarlos. Pero si ocupan un despertador, pueden poner un despertador con baterías, y ese no nos haría ningún problema. Reacomodar la posición de la cama es algo muy importante. O sea, cuando yo empecé a estudiar todo esto, María del Mar, bueno, supo, ¿verdad? Que yo empecé a cambiar la cama, la posición de la cama, dónde estaba la cabeza de nosotros.
Porque yo buscaba que no hubiera líneas eléctricas, por lo mismo, por la electricidad sucia que genera campos electromagnéticos que vienen a afectar mi calidad de sueño. Entonces, buscar que la cabeza de uno no esté cerca de un toma o no esté cerca de una línea eléctrica. Si para usted es imposible, en su cuarto es imposible hacer eso, existen unas telas que venden, que nos pueden escribir y nosotros le podemos dar la marca y que ustedes la manden a pedir, que uno las pone detrás del respaldar y eso impide que ese campo atraviese. Porque la tela lo que hace es transformar esa energía. No es como que la bloquea ni nada, simplemente la transforma en forma de calor. Entonces, pero la tela tiene un tipo de cerámica que hace que eso no se caliente, que no tenga fuego, es hipoalergénica y todas esas cosas. Entonces, esa sería una opción. Eh, la otra, la otra parte, viendo la habitación, desconecten todo en la habitación, todo cerca, ¿verdad? No lamparitas, no cargadores. Perdón, Es acá siempre me dicen que, bueno, que apagan el tele. Apagar y desconectar es completamente distinto, ¿cierto? fuera Hay que de, desconectar completamente. o sea, hay que entender que aunque el aparato, o sea, digamos, este celular puede tener el cable, ¿verdad? Conectado al toma. Y ese cable está generando un campo eléctrico y un campo magnético. Puede ser que yo no esté usando el celular, o sea, o no esté usando el computador, pero lo tengo conectado, o tenga el tele apagado, pero ese tele está generando armónicos, que es lo que genera electricidad sucia. Entre yo más tenga electrodomésticos conectados a la red eléctrica de mi casa, más electricidad sucia voy a tener. Entonces, eso es un buen dato. O sea, entre yo más electrodomésticos, aparatos y electrónicas tenga conectado a los tomas, más electricidad sucia va a haber. Entre más electricidad sucia, más campos electromagnéticos van a haber, más. Entonces, eso es algo importante. Y otra cosa, a veces yo he visto casas y ahora en el hotel donde estuve, ahí usan regletas cerca de la cama, en el respaldar de la cama. La regleta esa que tiene un montón de tomas, eso es lo peor o sea, genera demasiados campos electromagnéticos. Entonces, si usted, aparte del toma, tiene una regleta en su cuarto, o sea, de una vez desconéctela en la noche. Yo en lo personal, o sea, no tendría más que la cama, un escritorio en el cuarto, o sea, no tendría tele, no tendría nada de eso. Eh, la otra opción, la otra cosa que hay que hacer así por ley es desconectar el internet, el wifi. El tema con el magnetismo es que a veces yo hablaba una vez con un técnico y me decía, no, es que las paredes y que no sé qué hace que no me afecte a mí. Y, y entonces eso se resuelve muy fácil, o sea, como yo tengo señal dentro de mi cuarto si el wifi está a 3 salones de mí, ¿me explico? Es porque el magnetismo sí atraviesa la materia. Los campos eléctricos no atraviesan la materia, el campo eléctrico irradia como 50 centímetros, 1 metro, pero los campos magnéticos sí se van en el tiempo y ustedes lo pueden medir, o sea, yo puedo buscar acá todas las redes eléctricas de todo lado y me salen como 40. Y yo no tengo 40 routers aquí. Entonces, puede ser que me salga el router de la casa de 3 casas, me sale el router de las otras 3 casas y así. Entonces, desconectar su Wi-Fi te va a proteger de un campo cercano suyo. Claramente no te va a proteger de los vecinos, pero va a mejorar en gran medida por lo menos el campo cercano. Eso sí es verdad, digamos, si este celular está generando radiación, pues me va a generar más radiación entre más cerca esté yo de él.
entre más me aleje, pues me va a ir afectando menos. Entonces, esto les puse soluciones inmediatas. Hacer journal es como agarrar una libreta y escribir en la noche como las cosas que uno tiene pendiente. Eso es un hack bastante bueno, o sea, porque a veces uno se va, y más las mujeres, se van y hasta sueñan con lo que tienen que hacer mañana porque están pensando, es que tengo que ir a dejar a mi hija, tengo que ir a hacer la compra, tengo que ir a trabajar, tengo que no sé qué, lavar la ropa, y tienen ese montón de tareas y están pensando, y eso eventualmente es un estimulante del sistema nervioso también. Entonces, algo que a mí me ayuda es agarrar papel, ¿verdad? Y escribir las cosas que en ese momento estoy en mi cabeza, ¿verdad? Y dejarlas ahí, plasmarlas e irme a dormir. De esa forma como que logro descansar un poco más de todo eso. Lo otro es que el cuarto sea oscuro. Entonces, nosotros tenemos dos programas, el programa diurno y el programa nocturno. Entonces, el programa diurno está regulado por la luz. Por eso le digo, salga el sol. Pero si han notado, cuando se acerca la noche, les digo, no coman, no se exponga tanto a la luz azul, usen de repente a veces, como mi celular ahorita que está en rojo, filtros rojos, la computadora roja, porque yo lo que busco es que haya menos exposición, que se acerque a la oscuridad. Entonces, la noche está regida por la oscuridad. Entonces, a mayor oscuridad, y yo sé que mi mamá me dice cuando iba a mi casa, ¿cómo van a vivir así con esta luz roja aquí? O sea, uno se acostumbra, o sea, eh, y de cierta forma, desde mi punto de vista, la mayor productividad en el día debe estar en el día. En la noche ya uno debería bajar las revoluciones y ir haciendo actividades que no impliquen tanta demanda de luz o así. Entonces, es ir como poniendo en la balanza, o sea, realmente prefiero exponerme a la luz azul en la noche y estar enfermo, seguir con las mismas dolencias, y ir al médico y que me dé amitriptilina, que me dé pastillas para la alergia, pero para dormir, porque atraviesan la membrana hematoencefálica y dan sueño nada más, de efecto secundario. O realmente tomo el control de las cosas y empiezo a regular ese, o sea, es como tener un reloj, o sea, yo puedo tener el reloj calibrado bien, sea qué hora es específicamente, o tener un reloj descalibrado y batear qué hora es. Entonces, así es, o sea, yo lo veo así, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar? O sea, estoy dispuesto a sacrificar en la noche, de repente ver bien, o seguir enfermo, seguir durmiendo mal, teniendo los mismos síntomas, y eso se traduce en los mismos estilos de vida, ¿verdad? Lo otro que les quería comentar, no sé si tienen preguntas ahorita sobre esto que hablamos. ¿Sí me he logrado explicar? O, Sí, todo muy claro. ok. Bueno, lo otro que les quería comentar, y yo en algún momento caí en esto, o sea, caí en esto porque de repente no tenía la información completa. Y no es que ahora la tenga, o sea, pero cada día trabajo más y estudio más para lograr comprender más las cosas. Y debo suplementarme. Eso es algo que de cierta forma para mí no es como un pilar ya. Antes lo veía como algo fundamental,
pero ahora con los pilares bien claros, biológicamente hablando, o sea, la luz, el ambiente de luz, una, una buena, correcta hidratación con agua estructurada y controlando los campos electromagnéticos. O sea, para mí esos son los tres pilares de la salud. En ningún momento estoy hablando de alimentación, en ningún momento estoy hablando de suplementación, en ningún momento estoy hablando de ejercicio. O sea, todo esto es importante, pero no es un pilar. O sea, no, es como unos cimientos de una casa. De repente los cimientos es ese en un muro de contención, es esa varilla, y ya luego hay cosas, detalles, ventanas de aluminio, ventanales y cosas que de repente hacen la casa más bonita, pero una casa bien sólida, lo más importante son los cimientos, ¿verdad? Entonces, el ejercicio, la alimentación, para mí se vuelven en esos detalles, pero no es lo importante. Entonces, ¿debo suplementarme? O sea, usted puede suplementarse, pero primero tiene que hacer el trabajo, o sea, primero tiene que corregir su ritmo circadiano, primero tiene que exponerse al sol, desayunar, y ojalá ahí sí entra la alimentación, ¿verdad? Pero corregir el ambiente de luz suyo, todo el tema electromagnético, antes de yo pensar en tomar magnesio. Lo que sí no recomiendo es tomar melatonina. Este, la melatonina es una de las hormonas eh, increíbles, la verdad, pero yo siento que estamos muy bien hechos. O sea, tenemos un creador demasiado perfecto, que realmente la melatonina funciona por pulsos, o sea, funciona por presión. Entonces, cada ciertos pulsos se libera melatonina. Entonces, si yo tengo ese reloj calibrado, voy a liberar melatonina por pulsos. Entonces, eso yo no lo puedo similar no lo puedo hacer igual tomándola. Si yo me tomo 10 miligramos de melatonina a las 8 de la noche, hay una farmacocinética en mi cuerpo que no sé a qué horas se va a subir, va a haber ese pico de melatonina en la sangre, ¿me explico? Entonces, si se hace un pico a las 9, 10, 11, de repente yo lo necesito a las 2 de la mañana, ¿me explico? Entonces, es muy difícil simular lo que pasa en el organismo cuando uno se suplementa. Entonces, más bien puedo bloquear lo que el organismo tiene que hacer. Entonces, desde mi Y punto, aquí yo quiero decir que realmente la melatonina se ha vuelto una moda, ¿verdad? O sea, moda en el sentido de que mucho médico y principalmente pediatra están recomendando mucho darle a los niños melatonina cuando los niños tienen problemas para dormir. En los primeros años de vida de los niños es normal que se estén acomodando al nuevo mundo en el que están. Lo que no está bien es ya al pasar de los años que todavía el niño tenga sus problemas para dormir, incluso si ya no come de noche, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí es donde yo le digo a la gente, los expertos en sueño para niños recomiendan reducir la luz azul, que hagamos una rutina de sueño, que hagamos unos masajitos, que la habitación esté fresca, que el niño no esté con calor. Y todas estas recomendaciones aplican para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué será que las dejamos de hacer cuando ya el niño ya está grande, ¿verdad? Y cuando más bien deberíamos seguir haciéndolas, ¿verdad? Pero ahora eh, y a la gente se le hace más fácil nada más que el niño está ahí con el televisor o con la tablet, o, ¿verdad? Y eso ocasiona obviamente problemas a la hora de irnos a dormir, ¿verdad? Entonces, esto de la melatonina hay que tener mucho cuidado, porque como dice Fabián, deberíamos producirla de forma natural, ¿verdad? O sea, si eso no está ocurriendo, hay que ver cuál es la raíz y no taparlo nada más con el suplemento, ¿verdad?
En el caso del magnesio, la verdad es que a mí me ayuda un montón, eh, pero yo sí trato, como dice el doc, de hacer el trabajo, o sea, el trabajo de la base, ¿verdad? Que es el sol, que es todo lo que hablamos. Sí, es que digamos, yo nada gano tomando magnesio, 500 miligramos de tronato, glicinato o lo que tomen de magnesio, eh, si eventualmente su potencial de membrana no está adecuado. O sea, porque si su potencial de membrana no está adecuado, usted no va a absorber o no va a utilizar ese magnesio como se debe. Yo necesito canales que se abran para que entre ese magnesio, ¿me explico? Entonces, si yo no primero regulo mi parte eléctrica y mi funcionamiento, mis biorritmos, si yo no regulo ese voltaje, yo no voy a aprovechar la misma forma. Y por eso hablo de la alimentación. O sea, si por más que yo coma bien, puedo hacer una dieta, póngale el nombre que quiera, pero si yo no estoy bien compensado a nivel eléctrico y magnético, yo no voy a absorber de la misma forma los nutrientes, no voy a utilizar esa materia prima de una forma óptima. Entonces voy a desperdiciar mucha energía eh, que se puede utilizar. El otro día hablaba en una comunidad en la que estoy, o sea, y me comentaban que es una persona que está subiendo masa muscular, y subió 6 kilos en mes y medio. Y realmente me decía, Fabián, yo no sé, o sea, no logro entender cómo he subido tanto músculo con la relación comida no ha sido tanta, me explico. No es como antes que pensábamos que para subir músculo había que comer tantas calorías. eh, Ahora de repente estamos empezando a comprender que si empezamos a optimizar mi maquinaria, ella va a utilizar y aprovechar más esos nutrientes. Entonces, para mí eso es un pilar fundamental antes de empezar a hablar de suplementación y de buscar esa pomada canaria y esas cosas que de cierta forma son atajos para llegar a un sitio específico, ¿me explico? Eh, y bueno, aparte de las soluciones inmediatas, soluciones que no cuestan nada, que ya hablamos, son cosas nada más de implementación, cosas que yo puedo hacer hoy ya. Todas las cosas que le hablé anteriormente son cosas que podemos hacer hoy. Aparte de eso, yo utilizo soluciones innovadoras de cierta forma, o sea, utilizo estas tarjetas, tengo unos discos que es lo que le comentaba a Jennifer, creo, ¿verdad? Ese disco que tiene María del Mar. Entonces, estas tarjetas lo que me hacen es filtrar todas las ondas que me están irradiando ahorita, las ondas artificiales. ¿Y por qué? He tenido gente que me dice que qué diferencia hay entre esto y bloquear. Y es, es muy diferente, es como el día y la noche. O sea, bloquear no está la solución, porque cuando usted bloquea, usted también está bloqueando el magnetismo que es bueno. O sea, nosotros necesitamos del magnetismo. De hecho, el magnetismo es una de las fuerzas para que haya vida. Entonces, el magnetismo es tan necesario que sin magnetismo no hay vida. Por eso es que los astronautas les dan osteoporosis cuando van al espacio. Por más que se cuiden la alimentación, por más que hagan ejercicio, sin magnetismo, ellos básicamente el cuerpo se desintegra. Entonces, cuando uno bloquea, uno está bloqueando las cosas buenas. Entonces, lo que hace esta tecnología es filtrar, agarrar lo malo, lo filtra y lo hace de una forma que no me afecte. Entonces, yo utilizo esto
lo utiliza mi hija, lo utiliza mi pareja, y de cierta forma siento que es de las cosas más importantes cuando uno piensa en comprar cosas para la casa, para el hogar. Entonces, estas soluciones se colocan al lado del Wi-Fi, ¿verdad? Y eso hace que me filtre ese Wi-Fi y ya mi casa, de cierta forma, está protegida de ese Wi-Fi. Después hay unos conectores que son unos filtros de electricidad sucia, que se conectan en el tomacorriente, que limpian esa línea eléctrica para que no haya la electricidad sucia que ahora hablamos. Cuando la gente me dice, no, es que yo vivo con gente y no puedo cambiar los bombillos, entonces les recomendaría utilizar unos lentes que bloqueen la luz del sol, de la luz azul en la noche. Entonces, cuando ustedes van al súper en la noche o necesitan trabajar y ver la computadora, entonces utilizar bloqueadores de luz azul es muy importante para que no le afecte en la presión del sueño, o sea, para que no le afecte en la inducción del sueño, que es que la luz azul va a hacer que disminuya la melatonina. Y ya los otros que quieren utilizar las luces rojas, mi recomendación es en ambientes internos, nocturnos, utilizar luces LED rojo, bombillas rojas. Eso lo pueden conseguir en cualquier lugar. Hay unas marcas específicas ahí que son libres de flicker y demás, pero lo importante es que ustedes logren implementar esto, o sea, lo más pronto posible, entonces lo que sea más accesible para ustedes. Entonces, no sé si hay preguntas. Acá estas tarjetitas para que quien esté interesado, nosotros las vamos a mandar a traer para quienes quieran acá en Costa Rica. Las nada más las apartamos con la mitad, con el 50%. Estos son para poner en el celular. Entonces ustedes ponen ahí y ya están completamente protegidos de la radiación del celular y de algunas cosas que estén alrededor cerca. Entonces, ahí se los dejo por si alguien quiere. Si alguien tiene preguntas, puede hacerlas por acá o por el chat. Yo sé que esta hora es como de almuerzo ya, pero si alguien tiene preguntas, con muchísimo gusto. Y bueno, pueden dejarlas acá en el chat o pueden también escribirnos por aparte si están interesados en mandar a traer la tarjetita. Y para el próximo webinar, vamos a hablar de, bueno, estas algunas preguntas que tengo para ustedes. Si les cuesta perder grasa, ustedes son si son de las personas que han hecho muchas cosas para tratar de perder grasa y no lo logran. Bueno, este webinar que sigue es para ustedes, para, para que sepan que pronto vamos a pasar la fecha, para que se conecten y puedan saber más de ello. Entonces, si no hay preguntas, demasiadas gracias por estar acá conectados. Espero que les haya sido de demasiado de provecho toda la información y nos pueden escribir por aparte, por WhatsApp o por Instagram si tienen alguna duda de alguna otra cosa. ¿Listo? Listo, hasta luego. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.